decir que esta entrevista para mí es especial, muy especial. ¿Por qué? Porque hoy estamos más que con un entrevistado, con un amigo. Estamos con José Antonio Rinaldi, alias José. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo ¿Todo andás? bien? ¿Andás bien? Todo. Ahora, la primera no es una pregunta, es una aclaración. Estamos acá porque José lo hizo algo que no muchos han hecho, y quiero aclararlo, porque él nada más y nada menos que cruzó el Atlántico en barco. Bueno, los nervios me hacen decir que si no, que lo va a cruzar. ¿Y en avión? No, puede ser en avión. Puede ser El en avión avión. también puede ser. En velero, Pero en velero. esta entrevista va a ser así, no quiero editar mucho. Así que quiero primero que nada preguntarte no solamente cómo se siente haber cruzado el Atlántico en barco, sino que cómo es un día a día en el barco. Bueno, mirá, primero que nada, un placer estar acá contigo, un gusto. Y vos hablaste algo de cómo es cruzar el océano y yo te quiero contar algo un poquito antes, que el viaje este es la culminación de un sueño de más de 30 años de llegar a Europa cruzando el Atlántico en barco. Claro, ¿tá? muy bien. Que se me fueron los años, se me fue la vida en criar hijos, en casarte, en tener hijos después. Y las condiciones para cruzar el océano no se dieron hasta ahora, que eran tener un buen barco, una buena tripulación y bueno, y el tiempo suficiente para poder hacer esta aventura. Bueno, pero ¿cómo, más allá de todo eso, la pregunta inicial era cómo se siente un orgullo, un placer además de todo eso, pero el día a día en el barco era, se levantaban o uno no dormía porque se tenía que timonear. El día a día, muy bien. El día a día, ¿cómo era? El día a día está repartido entre la noche y el día. En la noche hay guardias. Éramos tres personas en el barco. Las guardias cuando se anochecían eran cada 2 horas. Hacías una guardia de 2 horas, descansabas 4, podías dormir, podías cenar, podías mirar una película, podías leer, hasta que pasaban las 4 horas y volvías a leer. Claro. Durante el día ya eso no era tan rígido porque la mayor parte de nosotros estaba despierto, ¿viste? Y tenías actividades, además de que el barco navegara el mayor rendimiento posible, con las maniobras que había que hacer, tenías actividades, uno cocinaba, el otro lavaba. ¿Siempre cocinaba el mismo o no? La mayor parte de las veces cocinaba el mismo, lo que era comida de olla. Cuando hacíamos algo a las brasas, cocinaba yo a las brasas. Y bueno, y los desayunos y eso. En el barco se come una buena comida por día, cocinada, es decir, caliente, y después se va comiendo los restos, ¿viste? O galletitas, refuercitos, ese tipo de cosas. Pero se cocina una sola vez al día. Como habíamos hablado hoy fuera de cámara, las ciudades o islas o cosas que visitabas, que pagaron, ¿cuáles fueron? Bueno, mirá, nosotros salimos de Montevideo, de Punta del Este, corrijo, porque el barco estaba en Punta del Este. Fuimos hasta, yo te dije, obvio, ¿cómo se llamaba eso? Isla Vela. De Isla Vela fuimos a Bahía. Eso nos llevó como un mes. Dejamos el barco en Bahía durante un mes y medio, 2 meses. Retomamos el viaje en Bahía. De Bahía hicimos Fernando de Noronha. De Fernando de Noronha fuimos a Martinica, que es una isla francesa. Y de Martinica fuimos a Tortola, que es una isla de las BBI, colonia inglesa.
Dejamos el barco ahí, llegamos los primeros días de diciembre del año 2019. Volvimos a disfrutar con la familia en enero, febrero, y en la fecha para irnos a Europa era mayo del 2020. El tema es que vino la pandemia en marzo del 2020, o en abril, no me acuerdo, y el barco tuvo que quedar ahí porque no era ni recomendable. En Tortola. No era recomendable navegar, no era confortable navegar, los puertos estaban cerrados, no había un buen tráfico de barcos. Entonces dejamos el barco en Tortola. Algo interesante, Tortola está... ¿Te cuento algo interesante? Sí. Tortola es una isla que está en la zona de los huracanes que azotan Estados Unidos, Cuba y el Caribe. Entonces los seguros, para dejar el barco ahí, te exigen que el barco quede en determinadas condiciones. Viste que el barco tiene una altura de 2,20 metros, 2,30 metros de quilla, ¿tá? O de la línea de flotación hacia abajo, y ahí había que enterrarlo el barco. Se hacía un pozo para que el barco quedara el casco quedaba al nivel de la mesa, menos de 1 metro de altura. Claro. Y ahí se estaqueaba el barco, se ataba para dejarlo en el temporal, y entonces el seguro te cubría si había un temporal y el barco se lastimaba. Si no, no cubría nada. Así quedó 2 años el barco. Hasta los primeros días de diciembre, los primeros días de mayo de este Porque año. lo dejaron, se tomaron un avión y se vinieron para acá. Sí, lo dejamos, fines de febrero lo dejamos, llegamos en los primeros días de diciembre del 2019. Fines de febrero del 2020 nos vinimos para acá, para ir en mayo de vuelta. Y no pudimos ir más porque vino la pandemia. En mayo, cuando vos cruzás el océano, dependiendo del lugar que lo cruces, hay fechas para ir a Europa y fechas para venir de Europa. Bueno, para ir a Europa había que ir en mayo y llegar en fines de junio. Ahora, esta es una pregunta bastante básica que no te la hice porque sinceramente no se me ocurrió antes, porque no se me ocurrió ahora. Pero, ¿cómo te surge a vos esto de que te gusta la navegación? ¿De chico? De chico. Siempre me gustó la navegación. Siempre te gustó navegar. Sí, me gustó navegar. No soy ni me considero un gran navegante, soy un entusiasta de la náutica. Aprendimos teniendo barcos desde un bote. El primer velero que tuve fue un bote que además lo compré con tu papá, y tu papá tenía una fábrica era una carpintería que tenía tu abuelo, y ahí le hicimos la quilla, el mástil, las velas la hizo tu abuela, y así empezamos a navegar. No soy un navegante de escuela de velas, por eso soy bastante malo, digamos, navegando. Pero se aprende igual, ¿viste? Vas aprendiendo, prueba y error, vas aprendiendo. También se aprende a tener un canal de YouTube sin También, saber nada de también, todo se aprende, sí, todo se aprende. Todo se aprende. Y bueno, así vino, así empezó. Yo empezamos con 20 años, 21 años de tener barco, fuimos cada vez teniendo más barco, cambiando de barco, sensaciones distintas, todo barco es distinto, te trae expectativas distintas, y por ahí surgió el sueño de cruzar el océano. El tema es que nunca se dieron las condiciones de cruzar el océano. Ahora que logré tener un socio que quería llevar un barco a Europa para venderlo, nos asociamos con él. Porque esa es la historia también. Ustedes en el medio del viaje vendieron un barco. El barco que íbamos nosotros iba a Europa para ser vendido, pero no llegamos a Europa, llegamos a las islas de los Azores, y ahí unos franceses se enamoraron del barco y lo compraron ahí. Es decir, no lo compraron ahí, no lo pagaron ahí, Claro. pero ellos decían, bueno, este barco tiene que ser el nuestro para nuestro proyecto de vida de aquí a 5 años, 10 años, y entonces en la ciudad de Horta lo conocieron al barco, lo vieron, lo evaluaron,
y quedamos que, bueno, que ellos iban a hablar con el dueño no había viajado con nosotros, estaba en Estados Unidos, hablaron, coordinaron y se vendió. Y los dueños nos exigieron llevarlo a Cascais, Portugal. Así que fuimos directamente de Horta, íbamos a ir a Gibraltar, como se vendió el barco, hicimos unos días en la isla de Punta Delgada y de ahí nos fuimos a Cascais. Punta Delgada también es en Portugal. Sí. Porque Punta Delgada es el archivo de Azores. Archivo no, archipiélago, ¿no? de las Islas Azores, que tiene 6, 7 islas. Una es Horta, que es donde... No te pongas ansioso. En Horta es uno donde está el boliche más famoso de toda Europa. Todo navegante tiene que pasar por Horta a tomar unos gin tonic. Y hay un boliche que se llama Boliche de Peter, que es muy conocido, que vos debes de haber visto fotos que pusimos la bandera de Uruguay con el... Ah, esa recién sí. ¿Ah? Y en el boliche de Peter, venden Marchestein, ¿sí? Bueno, venden estas remeras. Mirá que es el boliche más famoso, ¿eh? Sí. Y esta remera que es mía, sí. era mía, Claro. hasta este momento. Tengo el honor de regalarte la ¿ves? Mira, ¿ves? Tiene inclusive las coordenadas, latitud y longitud de... ¿Te queda? Vamos a mostrarlo. No te queda. No, te queda. Para mí es un placer que te lo regalarte el arco. No, ahí no dice acá. Bueno, me la voy a poner después. ¿Cómo no? Gracias, por cierto. Bueno, te iba a preguntar sobre los otros tripulantes. ¿Quiénes eran? Si son amigos, si... Bueno, ¿quiénes eran? Bien, mirá. Además de vos. Hubo 2 tripulaciones. Una tripulación que fue hasta Montevideo, Bahía, que la integrábamos. Quien habla el burro primero, Aníbal Abella, amigo de toda la vida, y Marcelo Brunet, que era el capitán que ya estaba designado para llevar el barco del Uruguay a Europa por su dueño. De cualquier manera, así como soy amigo de Aníbal, con Marcelo Brunet, se lo conoce como el porteño, también somos muy amigos porque el porteño navega en mi barco acá en Uruguay y él es parte de la tripulación y somos amigos. O sea que era un argentino y usted. Es un argentino de Mar del Plata que hace... No, perdón. Un argentino de La Plata, no es porteño, de La Plata, Claro. que hace muchos años que vive en Uruguay y trabaja en la náutica. Es una excelente persona, es un capitán con mucha experiencia. Cruzó el océano antes de esta vez 12 veces. Esta fue la vez número 13 que este señor cruzaba el océano con un barco. Lo nuestro fue un sueño, y yo te dije hoy que me llevó muchos años concretar el sueño. Problemas económicos, un montón de cosas, ¿verdad? Este barco que se llama Desiré era el primer barco que yo visualicé que era un buen barco para cruzar el océano. La tripulación que tú me preguntaste, Aníbal, el porteño y yo, era la primera tripulación que, no la primera, pero digo, la tripulación también daba la medida para cruzar el Atlántico. Un capitán con 12 veces de cruzar, Aníbal que ha navegado por todo el mundo y a mí que me gusta navegar, ¿no? O sea, teníamos un buen barco, una buena tripulación y el dueño nos hizo una muy buena meteorología y nos fue llevando por un lugar donde pudimos disfrutar del viaje. Sí. No sé qué me ibas a preguntar. No, iba después que llegamos a Bahía, sí. De Bahía hasta Tortola, siguió el porteño, seguí yo y vino un nuevo tripulante porque Aníbal no podía ir. Y desde Tortola volvimos a retomar Aníbal, el porteño y yo, hasta llegar a Europa. ¿Y después de la vuelta, hicieron de barco de vuelta? No, en avión. De Cascais me vine en avión. Claro.
para ubicar más o menos. El sueño era ir, no era ir y volver. Claro. Bueno. ¿Querés que te cuente la vida a bordo? Claro. Además de lo que ya te conté, Sí, sí, sí. te voy a contar cómo es la vida en un barco. La vida en un barco es una vida en un mundo totalmente diferente de lo que es el mundo que estamos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, los días arriba de un barco, son mucho más largos. Los días son, no lo normal para la época que estás navegando, pero son grises. La mayor parte de los días son grises. La gran evaporación de agua hace que el día sea gris. No es... Te iba a preguntar por qué eran grises los días, pero ya te lo dije. Yo pienso que sí, que es por la gran evaporación de agua que hay con el sol. Entonces siempre los días son grises. Sí, sí. Acordate aquello, los barcos de guerra, ¿de qué color son? Grises. ¿Para qué? Para que no los vean de lejos, porque si fueran amarillos los verían de lejos. Claro. ¿Entendés? Entonces, los días son grises. Eso es un factor a tener en cuenta. La gente ve que saco fotos, las fotos del viaje son siempre los días que hay sol. Pero eso te beneficia, te pone feo. Y los días grises son más tristes, ¿no? No, pero a nivel náutico. Me beneficia porque si hay nubes hay viento. Tiene que haber nubes, tiene que haber viento. Si no, claro, el viaje necesita viento. Es un velero, esto necesita viento. Claro. Nunca prendías el motor, era como decir, ¿no? Muy pocas veces prendimos el motor. No sé, 10, 12 horas algún día porque no había viento. Cuando no había viento, claro, cuando el barco no caminaba más de 6 nudos, se podía prender el motor. Lo que yo te iba a preguntar, sin incomodar, porque en realidad capaz es una pregunta que no debería ser como estoy acostumbrado a que me digan, pero así como hubo cosas buenas, hubo cosas malas, ¿no? Cosas malas en nuestro viaje. En nuestro viaje. En mi viaje que yo hice, no. ¿COVID? Ah, tienes razón. No, hubo cosas que pasaron, pero no tienen por qué ser malas. Cuando estuvimos en Horta, que es una de las islas del archipiélago donde está la remera esa tuya, llegamos a Horta, que es la primera escala que hacen mayoritariamente todos los barcos que van de América a Europa en esta época, que son muchos. ¿tá? Llegamos ahí, ya no había lugar en el puerto, tuvimos que estar al ancla. Fuimos al boliche donde está lleno de gente en el boliche, todo el mundo paga la vuelta, a los abrazos, todos los abrazos, los besos. Nos agarramos COVID. Primero me lo agarré, 2 de los 3. Me lo agarré yo primero y Aníbal se lo agarró después. Entonces, una estadía en una isla que para mí Horta no merece más de 3 días estar. ¿tá? Al final se nos llevó como 15 días, porque llegamos con algunas averías que tuvimos que reparar y los repuestos venían de Lisboa. ¿Se conocieron toda la isla? Sí. Anduvimos moto en la isla, hicimos tour en la isla, estuvimos en hotel por el COVID. Claro. Yo me agarré COVID cuando yo estaba terminando el COVID, nos íbamos a ir y para irnos se testearon el porteño y Aníbal. Y Aníbal le dio positivo, entonces Aníbal se tuvo que ir al hotel. Y ahí sumás días, tuvimos como 15 días en una isla que no merece más de 3. Claro. No merece más de 3. Y el último día que nos íbamos a ir, fuimos a prender el motor para irnos y el burro arranque se pegó al motor, tuvimos que estar otra vez un día más esperando que viniera el repuesto, a cambiarlo, el electricista. Parecía que la isla no nos quería dejar ir. Los puertos en general no te quieren dejar ir. Era una pregunta interesante que te iba a hacer y me la olvidé. ¿Querés que yo siga con lo que yo hablo? Viste que yo hablo mucho. Pero no. Mirá, te voy a contar 2 cosas interesantes. Bueno, capaz Viste que te dije que era un mundo especial la náutica, ¿no? Sí. Que era gris, que ya te conté las actividades que hacíamos. Ahora te voy a decir que es un mundo cerrado, doblemente cerrado. Es un mundo cerrado para el exterior. ¿Por qué? Nosotros teníamos comunicaciones, ¿viste? Sí. Teníamos el Iridium Go y teníamos el teléfono Iridium satelital.
explicar es un poco capaz. Son teléfonos que funcionan con satélites. No, lo que tenían los instrumentos, ¿para qué servían? El Iridium y El Iridium es un teléfono satelital, que vos podés hablar de cualquier lado del mundo. Si vos te separás un poco de un país, la internet no te agarra. Claro. No tenés teléfono y no tenés internet. ¿Tá? Entonces, la telefonía Iridium, que funciona con una serie de satélites que están en la órbita geoestacionaria, viste que hay una órbita geoestacionaria, esa red de comunicaciones te permite hablar por teléfono y te permite mandar datos, mail, ese tipo de cosas. ¿Tá? Entonces, todos los días teníamos comunicación con el dueño del barco, que nos pasaba la meteorología por teléfono. Él nos decía, vayan más al sur, vayan más al norte, esto, lo otro, viene una tormenta, no viene una tormenta. Él estaba en la costa. Él estaba en la costa mirando los pronósticos del viento y nosotros navegando, claro, recibíamos esa información 2 veces por día, a mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Tá? Pero también hablábamos con nuestras familias, ¿sí? Claro. Ahora yo te voy a explicar por qué era un mundo cerrado nuestra familia, el barco. Porque vos empezás a hablar con la familia y hablás, ¿cómo andás? Todo bien ahí. Vos estás navegando, no podés cambiar nada de lo que está pasando en Uruguay. Entonces, ¿qué te va a decir tu señora, tus hijos? Todo bien acá, espectacular, ¿viste? Hasta el sol estábamos en pleno julio, estaba el sol en Uruguay. Bueno, y ellos te dicen, ¿cómo estás ahí? ¿Y vos qué le vas a contar? ¿Le vas a trasladar que hay ola de 5 metros, que hace frío, que te falta agua? No le trasladás eso. Entonces, le decís que está todo bien. Entonces, el mundo nuestro, el mundo que vivimos durante 20 días, en el trayecto más largo que fue de Tortola hasta Horta, se concentra en eso. Es un mundo cerrado. No tenés mucha interacción por arriba. Y te voy a contar algo. Tan es así que nosotros teníamos unos amigos que salieron 14 días antes que nosotros de Tortola. Tuvieron la desgracia de agarrar unas tormentas muy fuertes y perdieron un tripulante, se murió un tripulante ahogado. ¿Tá? Amigo, ¿usted? Conocidos nosotros porque son todos uruguayos que eran del mismo puerto de buceo, que compraron un barco en Tortola y lo llevaban a Europa. ¿Tá? Habíamos estado hablando, fines de febrero estuvimos hablando ahí en el club. En particular la persona que falleció era un colega mío, estudiamos juntos, nos conocíamos toda la vida. ¿A qué iba eso? Que ese señor falleció 14 días antes. Si nosotros salimos de viaje y él estaba falleciendo, o tuvo la desgracia del accidente ese y murió, y no nos enteramos de eso, nadie nos dijo eso, como es lógico que no te lo dijeran, porque si nos dijeran que es un mal augurio, era una noticia triste, lamentable, era un bajón, sí. Que en ese mundo un bajón es difícil, ¿viste? Nos enteramos de eso cuando estábamos llegando a 4 horas del puerto de Horta, porque en algún momento no tenían que decir, porque era un barco uruguayo que llegaba allá, no nos íbamos a enterar allá cuando llegaron. Entonces nos contaron 4 horas antes, nos dijeron, mirá, te vamos a decir tal cosa, falleció fulano de tal navegando. O sea que si será cerrado esto, ¿no? La vida en el barco era el mundo del barco. Pero ¿querés que te la empeore? Te dije que Aníbal y el porteño éramos amigos nosotros, sí, de toda la vida. Y navegamos juntos. Con Aníbal hace 50 años que navegamos juntos. Y... ¿50? Sí, ponele 45. ¿Tá? Y con el porteño capaz que hace 10 años que navegamos juntos. Entonces nos conocemos mucho. Los temas entre nosotros, las novedades entre nosotros, después del tercer día, tampoco hay mucho para conversar. Claro. Entonces queda, adentro de ese mundo, quedan 3 munditos, porque nosotros también éramos 3 munditos. Y si bien pasábamos muy bien, por la mecánica, por cómo nos entendíamos, realmente también era un viaje muy concentrado cada uno en cada uno, ¿no? Leías, escuchabas radio. Perdón que te voy a hacer otra pregunta, ¿no? Mujeres no había, ¿eh? No, claro. Está claro por la duda. No.
No quiero saber nada igual. Te ibas a preguntar, logísticamente, ¿no? O sea, tipo de cosas para llevar. Si yo quisiera hacer, ahora, no sé, se me plantea hacer un viaje por cruzar el Atlántico o hacer la vuelta al mundo. Pero son Es una hipótesis. hipótesis. Ahora, ¿cómo me tengo que preparar? Para la gente que no sabe, ¿no? ¿Cómo se prepara alguien para hacer eso? Para gente que no sabe. No, para explicarle a la gente. Para la gente que no sabe. Y bueno, digo, no sé, yo te puedo contar cómo lo preparamos nosotros. Sí. ¿Cómo llegás a ese momento? Algo te comenté hoy. Tenés que llevarte, no sé, kilos de cosas para comer, para tomar, para esto, para lo otro. Sí, este era un barco muy especial porque no generaba agua potable. O sea, teníamos un agua potable que llevábamos para tomar, que se calcula, eso se calcula. ¿Cuánto gasta una persona de agua potable para tomar y comer por día? 3 litros por día de agua potable, ¿tá? Por persona. Sin importar la cantidad que sea. Si éramos 3, son 9 litros por día. Claro. Planificábamos un viaje de 20 días, bueno, teníamos que comprar como si hubiera sido de 30 días, por 9 por 3, 27, 270 litros de agua. ¿Tá? ¿Por qué siempre se tiene que calcular de más? Porque pueden pasar imponderables, una tormenta, se te cae el mástil y tu viaje que pensabas que iba a durar 20 días, dura 30 días después, ¿viste? Entonces tenés que llevar agua potable de más. El agua que llevas en el tanque no es un agua potable. Si bien puede ser potable, la cargas potable en una canilla del puerto, no la considerás potable ni para lavarte los dientes, porque vos lo que no te puede pasar en el barco es enfermarte, ¿no? Combustible es el otro tema. También tenés limitado el combustible. El barco necesita combustible porque tiene baterías para mantener todos los instrumentos del barco, ¿viste? Desde la telefonía, desde los plotters, desde el timón automático. Entonces vos necesitas los winches, ¿cómo le llamamos acá? Los molinetes son eléctricos en un barco grande porque es mucha la fuerza que hay que hacer, si no. Entonces todo eso necesita energía. Este barco no tenía paneles solares, no tenía ventilador, tenía un generador. Tenía motor, tenía generador. Entonces tú tenías que tener la batería que tiene el generador por día también, porque si no... 6 horas por día tenía que estar prendido el generador para poder alimentar a 11 baterías que alimentaban toda la parte eléctrica del barco. 6 horas por día, sí, bastante. Se rompió, salimos al segundo día, al primer día que salimos se rompió el generador. Eso tenés, hay otra cosa buena del barco. Es importante que los tripulantes, o que alguien, en este caso eran el porteño y Aníbal, sepan arreglar cosas, porque en el barco se rompe todo. Se rompió cuando estábamos en puerto, se rompió el generador cuando salimos, se rompió el motor, se rompió el ancla, y todo se rompe en el barco. Hay que arreglarlo todo, ¿viste? Entonces es muy importante que el que navega tenga destrezas con las manos y conocimiento. Que yo era el único que no tenía ni destrezas con las manos ni conocimiento, ¿no? Claro, vos ya me conocés a mí. A mí me gusta mandar, ¿no? Claro. Soy como Hugo. Bueno. Sí. Bueno, creo que estamos llegando al final. Ya solamente queda agradecerte por habernos otorgado esa entrevista y gracias. Un placer, Mateo. Un placer. La próxima vez te llevo. Bueno. Chao, chao.